Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén, hermanos. Muy buenos días. Me es muy grato saludarles nuevamente y decirles, hermanos, que estamos cada día perseverando, avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo el cuidado que nuestro Dios tiene para con nosotros, hermanos. Invoquemos su nombre. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén, hermanos. Hermanos, soy la hermana Lidia Escobar. Quiero saludarles y quiero a la vez darles el programa de este día, de hoy, domingo 29 de noviembre. Hermanos, tenemos para empezar nuestro programa, empezamos con el MBI, es el Ministerio Bíblico Infantil. Va a estar a cargo de nuestra hermana Jacqueline Flores. Luego del tiempo con nuestra hermana Jacqueline y los niños, vamos a estar alabando, glorificando a nuestro Señor. Hermanos, es el tiempo donde nosotros vamos a sacar todo lo que hay dentro de nosotros, hermanos, porque necesitamos volvernos al Espíritu, necesitamos alabar, necesitamos glorificar, hermanos, necesitamos avivar nuestro espíritu para que el Señor pueda añadirse cada día a nuestras vidas. Entonces vamos a tener ese tiempo de alabar, de glorificar a nuestro Padre Celestial, y está a cargo del servicio de alabanza de la iglesia en Tacna. Amén. Luego, hermanos, vamos a tener la mesa del Señor. Vamos a tener compartir. Hermanos, es el tiempo que nosotros tenemos que recordar. Tener la mesa, hermanos, es lo más hermoso. Sabemos nosotros que allí el Señor nos ha dejado dos símbolos sagrados, ¿no? La copa y el pan. Entonces, hermanos, nosotros, en esta copa, hermanos, representa su sangre, y el pan, hermanos, es la unidad. Cuando los hermanos hacen el partimiento, es la unidad, hermanos. Somos uno delante de nuestro Señor. Nosotros somos eso, la iglesia es una sola, hermanos. Y el Señor se glorifica, y el Señor alaba este momento. El Señor espera, hermanos, este momento. Nosotros también. Vivamos juntos este tiempo, hermanos. No dejemos de tener esta experiencia tan maravillosa, porque allí es el tiempo para arrepentirnos, para orar, para derramar nuestro ser al Señor, y para que Él venga y a renovarnos cada día, cada semana, hermanos. Necesitamos estar siempre a cuentas con nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a tener la mesa. Amén. Luego de la mesa, hermanos, vamos a tener el mensaje. El mensaje, el Señor viene a preparar nuestros corazones. Ya una vez que hemos liberado nuestro espíritu, ya hemos glorificado, hemos alabado a nuestro Padre Celestial, hemos partido el pan, hemos participado de la mesa del Señor. Ahora va a venir el mensaje, viene la palabra, viene el alimento sólido para nosotros. Allí nuestro hermano Vicente va a estar compartiendo esta semana la palabra para cada uno de nosotros. Y luego, hermanos, vamos a tener ya cada uno de nuestras casas, vamos a tener el tiempo para que podamos rumiar la palabra, para que podamos nuevamente revisar. Tenemos nuestro alimento, revisemos, hermano, cada día revisemos lo que el Señor nos está hablando. Amén. Luego, hermanos, ya vamos a tener ahora un tiempo de oración. Vamos a orar para que el Señor bendiga toda este programa, cómo se va a desarrollar el programa en esta mañana. Amén. Oh Señor Jesús, te alabamos, Padre, te bendecimos, nos rendimos a tus pies, Señor, porque ese es nuestro anhelo, Señor amado. Oh Señor Jesús, ven y toca, Señor. Señor Jesús, despiértanos a cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, tener un corazón contrito y humillado, Padre. Necesitamos tener un corazón puro y sincero delante de ti, Señor. Oh Señor Jesús, gracias, Padre, por cada parte de este programa, Señor, por las hermanas que han preparado el MBI, por el tiempo de la alabanza, por la mesa, Señor, por el mensaje. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre bendito, llénanos cada día más y más de tu palabra. Oh Señor Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a dar pase al MBI con nuestra hermana Jacqueline Flores. Amén. Adelante. Niños, ¿cómo están? Yo feliz de volvernos a encontrar en esta nueva lección
Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline Flores del Ministerio Bíblico Infantil. ¿Empezamos? Vamos a orar. Bueno, niños, ahora vamos a hacer una oración a nuestro Señor, que Él desde los cielos mirándonos está, con sus ojos bien abiertos, con sus oídos atentos. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabecitas y nuestras manitos. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta mañana, por un día más de vida que tú nos das. Gracias por esta comunión. Gracias, Señor, por esta clase virtual que tú permites. Señor Jesús, limpia nuestro corazón, limpia el corazón de cada niño. Señor Jesús, ilumínanos, alúmbranos de esta misión que vamos a tocar. Habla para cada uno de ellos. Oh Señor Jesús. Vamos a cantar. Bueno, niños, ahora vamos a cantar una nueva canción. Me voy a hacer a un ladito para que salga la letra de la canción y podamos proclamarla juntos. Bien, el grano de trigo. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, se queda solo si no muere. Pero si muere, este producirá mucho fruto. Así a 60 y a 30 por uno. Así fue la muerte de Cristo en la cruz. Oh, cuánto fruto produce ahora. Niños, el grano de trigo cayó en la tierra, en nuestro Señor. Cayó en la tierra y ahora somos los muchos frutos. ¿Cantamos ahora? reflexionar. Niños, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un héroe? ¿Quiénes antes pensaban cuando era niña y prendía el televisor? Habían sido personajes de la tele y me hacía mi héroe o mi heroína. La imitaba, actuaba como ella, ¿no? Y esos eran jóvenes que preferían dar su vida, ¿no? Por quedar como héroes, no llenos de ceremonias, de rituales. Pero cuando se apagaba la tele,
todo acababa. Y al otro día volvía a prender la tele y comenzaban de nuevo a aparecer jóvenes como héroes. Y contenta estaba, porque era mi héroe. Nuestro amado Señor hoy es nuestro héroe, que Él fue a la cruz y murió entre ladrones. A Él no le hicieron ceremonia. Él murió por nosotros para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino. Nuestro Señor es nuestro héroe, aquel que vela por nosotros, aquel que pelea por nosotros, aquel que nos cuida día y noche. Él nunca se acaba. El Señor aún no duerme, vela nuestro sueño. Él es nuestro héroe, nuestro Señor Jesús. Vamos a aprender. Bueno, niños, vamos a empezar nuestra lección de hoy. Sacamos nuestras Biblias para ubicar Lucas 23, versículos del 26 al 43. También sale en Mateo, en Marcos y Juan. ¿Bien? ¿Ubicado? Muy bien. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, quien venía del campo. No sabía lo que pasaba. Lo tomaron y le pusieron encima una cruz para que la llevase tras Jesús. Y todo el pueblo lo venía siguiendo. Y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Y Jesús, volteando les dijo: mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí? Sino por ustedes, no lloréis por mí, sino por ustedes y por vuestros hijos. Y junto al Señor, con él también iban dos ladrones que iban hacia también para ser muertos. Y ellos fueron a un lugar llamado de la Calavera, así se llamaba, el lugar donde fueron crucificados. Al lado derecho iba un ladrón y al lado izquierdo el otro. Y el Señor, volteándose, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque ellos solo actuaban por su ira, pero no sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Señor. Entonces, aún los gobernantes se burlaban de él. Le decían: si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿No eres el ungido? ¿No eres el Hijo de Dios? ¡Sálvate! Y los soldados también escarnecían. Sorteaba sus ropas, las rompía y agarraban con un hisopo, con un palo, con una bola de tela y la mojaban en un vinagre, porque el Señor tenía sed, quería agua, pero ellos la mojaban con vinagre y le pasaban en los labios al Señor. El Señor volteaba porque sería feo el vinagre, pasado, pero así ellos se burlaban. Aún lo escrito arriba como un letrero que estaba en latín, en griego, decía: Él es el Rey de los judíos, así le pusieron. Y uno de los ladrones le injuriaba. Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvame a mí, a nosotros. El otro le reprendió, enojado, y le dijo: ¿ni aún así temes a Dios? Nosotros, al parecer, merecemos, porque hemos hecho algo malo. Merecemos lo que nos toca. Pero este no hizo nada.
el Señor, el ladrón le dijo al Señor: acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor fue a la cruz por nosotros. En esa lección, niños, nosotros vemos claramente cómo el Señor fue injuriado, maltratado y crucificado por nosotros. Él estuvo 6 horas en la cruz y murió para librarnos de nuestros pecados. Tenemos que haber ido en su lugar, pero Él fue en nuestro lugar y nos salvó del pecado. Vamos a memorizar. Yo me voy a hacer un ladito, va a aparecer el versículo aquí al lado mío, pero sin antes invitar a Jimena Zúñiga para que nos lea el versículo. Adelante, Jimena. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Gracias, Jimena. Una estrellita para ti. Muy bien. Entonces voy a quitarle algunos párrafos, frases, para que lo puedan completar. ¿Listos? De cierto os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien, ahora sin ver. A ver. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Manualidades. Bueno, niños, siguiendo con esta lección, nos toca manualidades. Y vamos a hacer este cuadrito bien bonito y sin tener ahí un versículo. ¿Vamos a hacerlo? Para nuestra manualidad vamos a necesitar cartulina A4 o cartulina si tienen de colores, lo que tengan en casa, puede ser de colores, blanco, naranja, lo que ustedes, el color que ustedes quieran, una regla, lápiz, una témpera amarilla para dibujar, un tinte negro, lapicero, baja lenguas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a elegir la hoja 4 blanco, la 4, y voy a cortarle 16 por 14, 16 por 14, hasta que me quede un cuadrado así grande, donde pueda pegar la baja lengua, midiéndolo. Después de ahí, antes de poner el cuadrito, yo voy a hacer con tinta indeleble, primero con témpera amarilla, voy a hacer la ramita. Y una ramita puede ser amarilla, depende del color que le ponga, no con tinta negro, y le ponen una ramita, no como un triguito lo dibujan, y le ponen el versículo que está en Juan, la que tocamos sin memorizar. Juan capítulo 12, 24. Lo pongo, y una vez que he puesto el versículo, voy a pegarle 100 para hacer mi cuadrito. Pego acá, o puede ser debajo también, como ustedes quieren. Muy bien. Una vez que ya lo han tenido, puedo agarrar
lo pego con con goma. Agarro un pedazo de cartulina, hago un doblez y lo pongo hacia detrás del cuadrito para que me quede así, ¿no? Ahí está. Y me quede así. ¿Vieron? Buen trabajo, niños. Que lo disfruten. Vamos a responder. Bueno, niños, ahora nos tocan las preguntas. Vamos a ver qué niño es el primero. ¡Atentos! Vamos a ver qué niño le toca. A ver, a ver. ¡Ah, Matías! Mira, Matías, la pregunta. ¿De qué trata nuestra lección? Hola hermana Jackie, hola hermanos, la lección de hoy. Jesús fue crucificado por nosotros. Chao hermanos, chao hermanas. Muy bien, Matías, estrellita para ti. Nuestra lección trata de crucificado por nosotros. Muy bien, Matías. El segundo niño, atento. Agarra su nombre a la vista. Daniela. Muy bien, Daniela, atenta. Oído, oído. ¿Cómo se llamó el que ayudó a cargar la cruz? Hola hermana Jackie, el que ayudó a cargar la cruz a Jesús se llamó Simón de Siret. Chao hermana Jackie, Jesús es el Señor. Muy bien, Daniela, estrellita para ti. Se llamó Simón de Sirene. Muy bien, Daniela. Qué atentos están los niños hoy día. Premio vamos a dar. Oliver, hola Oliver. Atento, Oliver. ¿Cómo se llamó el lugar donde crucificaron a Jesús? Buenos días, hermana Jackie, y buenos días, hermanitos. Soy Oliver. La respuesta es: el lugar se llamó Gólgota, que significa lugar de la calavera. Chao, hermana Jackie. Chao a todos. Bendiciones. Cuídense. Chao. Muy bien, Ole, estrellita para ti. Muy bien, el lugar se llamó Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¡Wow! Muy bien, el cuarto niño. A ver, cuarta niña. Daira. Daira, acá está la pregunta. ¿A cuántos comunicaron con Jesús? Buenos días hermana, buenos días hermanitos. Lo crucificaron con dos que eran ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Adiós. Muy bien, Daira, estrellita para ti. Lo crucificaron con dos que eran ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no es cierto? Muy bien, y el último. El último. Seguito. Obed. Bravo, Obed. Mira tu pregunta. Escucha. ¿Y Jesús qué le dijo al Padre? Buenos días, hermana Jackie. Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Chao, hermana Jackie, chao a todos. Muy bien. Jesús le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta aquí llegó nuestra pregunta. Mis trabajitos. Bueno, niños, ahora los invito a ver los videos, las fotos de todos sus trabajitos durante toda la semana. Sus lecciones, sus trabajitos manuales, ¿no? Y agradezco mucho a los papás por estar ahí con los niños. ¿Lo vemos?
fue a la cruz, murió por nosotros para librarnos del pecado. Muy bien, niños, con mucha tristeza nos despedimos del otro domingo, sin antes invitarlos para clase virtual el domingo a las 9:30 y a las 4 por la reunión del Zoom. Nos vemos, un beso, un abrazo, hasta el otro domingo.
siempre a tu hablar, oh soberano Dios. Por el Espíritu puedan salir a todos proclamar al verdadero Rey hermoso y divinal. ¿Quién puede pecados perdonar? Y la iniquidad pues retirar. ¿Quién al deprimido redimir? Y sanar heridas con amor. ¿Quién en las tinieblas dar la luz? Y al corazón que triste está
muerte ya desojuzgó y sobre el enemigo triunfó, que nos trajo gracia, vida y luz. Solo es su nombre, es Jesús. Dios fuerte consejero es también, autor consumador de nuestra fe. Es Jesús, autor consumador de nuestra fe. Es Jesús. ¿Quién puede pecados perdonar? Y la iniquidad pues retirar. ¿Quién al deprimido redimir y sanar heridas con amor? ¿Quién en las tinieblas da la luz y el corazón que triste está? Y al que está caído levantar y a la estéril concebir, dar a luz. Quien la muerte ya desojuzgó y sobre el enemigo triunfó, quien nos trajo gracia, vida y luz. Solo es su nombre y es Jesús. Dios fuerte consejero es también, autor consumador de nuestra fe. Es Jesús, autor consumador de nuestra fe. Es Jesús.
Al oír que tú me llamas, obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor siempre me constriñe, oh Señor. Que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Al oír que tú me llamas, obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para
servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor siempre me constriñe, oh Señor. Que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, negar mi yo, crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo, crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Oh Señor Jesús, amén. Buenos días, hermanos, somos la familia Casanova Escobar y damos gracias al Señor por compartir la cena como familia y con ustedes, hermanos. Acompáñenos con la lectura de nuestro Señor. Busquen su Biblia en San Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. ¿Listo, hermanos? Y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Oh Señor Jesús, bendito eres. Gracias te damos, Padre, por compartir la cena contigo, porque tú nos enseñaste, Señor, que todo lo hagamos en tu nombre, que todo, Señor, sea para ti. Oh Señor, gracias por cuidarnos, por protegernos. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu palabra. Ayúdanos en nuestra fortaleza, en el Espíritu, Señor.
Gracias, Padre. Y te pedimos para todas las familias, para este mundo, Señor, tú los protejas, Señor, pero en tu palabra, líbranos de todas estas crisis que vivimos en estos tiempos, porque tú lo has decidido. Gracias, Padre, por estas bendiciones, por bendecir a cada familia, Señor, que está en Cristo, en tu palabra. Bendito sea tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Sí, Señor, gracias te damos, Padre, gracias te damos, mi Santo Señor, oh Señor Jesús, gracias te damos porque tú has venido, Señor, a morir por nosotros. Ahora, Señor, tú nos has dejado esta ordenanza. Haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de hacerlo en memoria de ti, para permitir, Señor, que podamos estar en ti. Gracias por tu sangre preciosa derramada. Gracias, Señor, porque tú eres el que has abierto el velo, Padre Santo, para que nosotros podamos ingresar. Gracias, amado Señor, en tu nombre, mi Santo Señor Jesús, gracias te damos, amado. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. En memoria de Él y hasta que Él venga. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente reunidos aquí virtualmente para poder oír la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar en cuanto a este título: Dios nos llama a su reino y gloria. Está en el versículo de Primera de Tesalonicenses 2:12. Entonces vamos a ver el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Son un capítulo tan precioso que nosotros necesitamos conocer. Veamos, esta mañana vamos a hablar sobre la conducta de Pablo y sus compañeros. Una conducta pura, santa, justa y irreprensible. Fue esta conducta la que pudo impactar a los tesalonicenses con el Evangelio. Por eso agradecemos al Señor. Vamos a ver esto. Y veremos en ello que ellos fueron como padre y madre para los tesalonicenses. Gracias al Señor. Entonces veamos el capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos,
que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Gracias al Señor. Acá habla de la visita. Visita de Pablo y sus compañeros, que eran Timoteo y Silvano, a Tesalónica. Visita, acá dice visita, en el versículo 9 del capítulo 1 habla de que nos recibisteis como recepción. Y en el griego no es visita, sino entrada. Entonces diría, hermanos, que vuestra entrada a vosotros no resultó vana. Gracias al Señor. Esto es precioso, que la visita o la entrada a los tesalonicenses no fue vana. Gracias al Señor. Si no fue vana, ha sido bien aprovechado. El tiempo, esta visita ha sido muy bien aprovechado. Entonces, versículo 2 habla, pues habiendo antes padecido, he sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Entonces, vemos aquí que ellos cuando entraron a Tesalónica, comenzaron a predicar el Evangelio. Y dice aquí, con gran oposición. Yo quisiera leer el versículo 5 de este primer capítulo. ¿Cómo ellos llegaron con el Evangelio? Dice así, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, cuando entraron a Tesalónica, ellos entraron para predicar el Evangelio y dice aquí que hubo oposición. Dice el Evangelio de Dios en el versículo 2 de capítulo 2, ¿no? La segunda parte, anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Señor Jesús, nosotros vemos que cuando predicamos el Evangelio, realmente el enemigo se levanta. Nosotros necesitamos ser entonces aquellos combatientes que luchan por el Evangelio, luchan por rescatar a las personas. El enemigo se levanta porque cuando nosotros salimos a predicar, a Satanás esto no le conviene. Entonces él se levanta con muchas situaciones. Entonces nosotros tenemos que ir como guerreros. Hay que pelear por rescatar a las personas de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Entonces vemos aquí en este versículo que tenían gran oposición. Señor Jesús, el apóstol cuenta de que en Filipos habían sufrido. Nosotros sabemos eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, allí 16 y 17 hablan acerca de la entrada a Filipos. Y allí fueron encarcelados, fueron azotados, todo ello. Y ese fue también la oposición. En oposición, nosotros necesitamos ser guerreros. Principalmente en esta lucha, nosotros necesitamos ser unánimes. Debemos ser uno. ¿Cuándo somos uno? Cuando hay unanimidad,
realmente venceremos cualquier oposición. Aún puede haber temores, enemigos de dentro de nosotros. Puede haber enemigos fuera de nosotros exteriormente, pero cuando somos uno, vamos a ser vencedores. Vamos a rescatar las personas. Vamos a ver el fruto de nuestra predicación. Gracias al Señor. Entonces, esto vemos nosotros, ¿no?, en la entrada a Filipos. El capítulo 2, 3 dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, por este versículo. En este versículo nosotros empezamos a ver cuál fue el corazón de Pablo. Aquí se desvenda. Aquí nosotros empezamos a conocer lo que había en el corazón de Pablo. Él dice que nosotros, al entrar, exhortamos, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño. Nosotros debemos ver que no había impureza, no había error, no había engaño o sutileza o astucia en el corazón de Pablo. ¡Qué alegría saber que los que predican el Evangelio deben ser así! Como Pablo, ¿no?, que no tienen ninguna intención impura dentro de su corazón. Nosotros, cuando leemos este versículo, debemos mirar el corazón de Pablo. Eso fue Pablo. Entonces, nosotros no podemos tener esas situaciones. En el 2 de Corintios 4:1 quiero leer con ustedes. En 2 de Corintios capítulo 4, 1 y 2b. Gracias al Señor. 2 de Corintios capítulo 4, 1, 2. Aleluya. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aleluya. El versículo 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo era. No, este es el corazón de Pablo. Había pureza. No había nada de engaño en ellos. No estaban buscando algo para sí propio, para su beneficio propio. Gracias al Señor. Entonces nosotros debemos llevar la palabra de una manera así. Nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Agradecemos al Señor que el Señor está cambiando nuestros corazones, nos está purificando, nos está limpiando, y nosotros seremos aquellos en quien Dios confía el Evangelio. Vamos a proseguir adelante con primera de Tesalonicenses capítulo 2. El versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Qué tremendo es esto. Esta palabra que nosotros debemos cogerla. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios. Acá Pablo y sus compañeros y todos aquellos que predican el Evangelio deben ser aprobados por Dios. Dios tiene que aprobarnos. Qué tremendo. Nosotros en esto vemos, en este versículo, aprobados. Para ser aprobados, primeramente tenemos que ser probados.
primeramente tenemos que pasar una prueba. Si pasamos la prueba, somos aprobados. Entonces aquí, el apóstol Pablo y sus compañeros eran personas aprobados por Dios. En otras palabras, ellos eran sellados por Dios. Dios aprobó con su sello. Ellos son los que han de predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, gracias al Señor por esta palabra. Aprobados por Dios. Señor Jesús. En 2 de Timoteo 2:15. Más adelante, en 2 de Timoteo 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, ¿cómo precisamos ser aprobados? Señor Jesús, ¿cómo sabré que soy aprobado? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabrá usted? ¿Cómo sabré que somos aprobados? Somos aprobados cuando el Señor nos confía el Evangelio. Aquí, Timoteo fue aprobado, un obrero aprobado. Presentarte a Dios como aprobado. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Oh Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, llevar el Evangelio no es de cualquier manera. Primeramente tenemos que ser aprobados y luego llevar el Evangelio. Aquí, nosotros vamos a continuar leyendo este versículo de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice que confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gracias al Señor. Mire, Él es el quien prueba nuestros corazones. Necesitamos nosotros saber que Dios está queriendo confiarnos el Evangelio. Dios nos quiere darnos esta comisión de predicar el Evangelio a las personas. Señor Jesús. Entonces debemos tener el corazón de Pablo. Ese corazón que Dios aprobó. ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando nosotros recibimos esta comisión, realmente arde dentro de nosotros, nos inquieta, nos incomoda, o estamos tranquilos. Nosotros necesitamos, hermanos, inquietarnos como Pablo fue inquietado. Él no estaba tranquilo, él estaba para predicar. Por eso vemos primer viaje, segundo y cuarto viaje. Él soñó con el quinto viaje para llegar hasta España. Imagínate, dentro del corazón había una gran preocupación por las iglesias, una gran preocupación de sacar a las personas del reino de las tinieblas con el Evangelio que Dios le confió. Por eso agradecemos al Señor por esta palabra, hermanos, que nos está Dios mostrándonos para que nosotros también tengamos tal corazón de Pablo. Señor Jesús. Entonces, hermanos, en primera de Corintios 9, 16 y 17, ahí nosotros vemos que Pablo dice, ay de mí, ¿no? Ay de mí, sino anunciar el Evangelio. Pablo estaba claro, Pablo estaba seguro que esto estaba dentro de él. Y él no se quedó tranquilo. Él cumplió cabalmente. Él terminó la carrera
acabó el encargo que Dios le dio. Hermanos, Él fue en su tiempo, hoy nos toca a nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? Oh Señor Jesús, ¿está nuestro corazón no puro, limpio, para que así Dios nos confíe el Evangelio? ¿Hay dentro de nuestro corazón este encargo quemando? Dios quiere encargarnos el Evangelio, Señor Jesús. Entonces vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser sencillo y humilde. Quiero decirle amén. Si hoy Dios nos está llamando, si Dios nos está mostrando esto, hermanos, nosotros debemos ser sencillos y humildes y decirle, Señor, quiero ser aprobado. Quiero ser probado y aprobado. Dios nos quiere probar y aprobarnos. Entonces, yo quiero leer con ustedes de nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que diga, que haga con nosotros, como dice en Salmos 26.2. Salmos 26.2 dice así. Gracias al Señor. Salmos 26.2. Escudriña, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En Salmos 39.23 igualmente. Mire lo que dice aquí. Salmos 139. 139. Señor, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto tenemos que decir al Señor. Señor, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Gracias al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos apruebe, que el Señor examine nuestro corazón, nos examine nuestra persona, porque es importante, hermano, que el Señor encuentre una persona adecuada en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos que el Señor, al examinar, nos apruebe con un sello, otro sello, y bien aprobados, nosotros podemos predicar el Evangelio, recibir esta comisión del Señor. Continuando con la palabra en Tesalonicenses, el versículo 5 del capítulo 2, la parte 2, dice, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, prueba nuestros corazones. Y el versículo 5 al 4 decía, pero el 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Gracias al Señor. Hermanos, realmente esto es lo que es Pablo. Por eso las palabras de Pablo es extremadamente confiables. Nosotros, al recibirlas, debemos agradecer al Señor por habernos dado tal apóstol. Dice, porque nunca usamos de palabra lisonjera. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces nosotros vemos aquí que en cuanto a la palabra del Señor,
¿no? En cuanto a la palabra del Señor, debemos ser puros. Debemos hablar la palabra de Dios y no debemos hablar nuestras propias palabras. No debemos usar las palabras del Señor para otros motivos, para ganancia propia. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios 2:17, Señor Jesús, 2 de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos. Pablo está hablando. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, Pablo no hablaba palabras lisonjeras. No estamos acá hablando palabras encubiertas. Estamos hablando la palabra de Dios. No somos como aquellos que dicen que medran. ¿Sabes? Esto quería decir Pablo. No somos como muchos que venden la palabra de Dios. Señor Jesús, debemos tener temor y temblor. Jamás debemos adulterar la palabra del Señor. Debemos presentar la palabra del Señor tal como es. Aumentar un poco es adulterar, o quitar un poco es adulterar. Entregamos tal como es. Hermanos, Pablo era fiel a la palabra del Señor. Él no habló ninguna palabra suya. Todo fue proveniente de Dios. Gracias al Señor, como dice no aquí, que sino como de parte de Dios, delante de Dios hablamos. Hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, tenemos que orar delante del Señor, buscar su presencia, pedirle, Señor, danos la palabra adecuada para poder ayudar a la iglesia, a los hermanos, a los santos. Entonces, hermanos, eso debe. Y el Señor, hermano, acá nos muestra que Pablo era bien severo con esta situación. Yo quiero leer primera de Timoteo 6, 3 al 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, bueno, tal está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Todas esas cosas nacen allí. Realmente es terrible. El versículo, más adelante, el versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bien, hermanos, realmente es serio. Una cosa seria, hermano, para todos aquellos que hablan la palabra de Dios. No podemos nosotros hablar otra cosa aparte nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, no podemos añadir. Por eso tenemos que orar y leer la palabra y ver que allí podamos tocar el sentimiento de Dios, lo que Dios quiere decir a su pueblo. En Tito 1:11, por favor, Tito 1:11, mira que dice: a los cuales
es preciso tapar la boca. Hermanos, Pablo fue fuerte con este asunto. Nosotros no estamos por vender la palabra, no queremos sacar provecho por predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, hermano, porque amamos a Dios por darnos tal encargo y amamos a las personas por su salvación. Aleluya. Entonces, hermanos, en 1 de Tesalonicenses 2:6 dice así, Señor Jesús, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles en Cristo. La primera parte habla acerca de buscar gloria de los hombres. Cuando yo llevo la palabra, llevo el Evangelio, Dios me confió el Evangelio, yo no debo llevar esto para buscar mi propia gloria. Hermano, este es un poco tentador. Cuando alguien, hermano, empieza a ser considerado, empieza a ser visto por las personas, hermano, está empezando nuestra caída. Debemos tener cuidado de eso. A veces el éxito que nosotros tenemos en la vida de la iglesia y en la predicación de la palabra, hermano, nosotros, ¿no?, empezamos a mirarnos a nosotros y empezamos a buscar nuestra propia gloria. Hay hermanos y hermanas que llegaron a la vida de la iglesia bien sencillos, pero una vez que llegaron a asimilar algunas palabras, algunas verdades, empezaron, hermano, a cambiar. Dejaron de ser sencillos. Debemos seguir siendo sencillos en la vida de la iglesia. Amados hermanos, realmente es un gran peligro, ¿no?, buscar nuestra propia gloria. ¿Quién debe ser glorificado? Es solo Dios, porque de Él es la obra y por Él hemos sido puestos en la obra, de Él es la palabra, todo es de Él. Él se lo merece. Gracias al Señor. Ahora, hermano, nosotros vamos a ver el versículo. Primeramente, vamos a terminar el versículo 6, que dice, aunque debíamos seros carga a vosotros. Carga como apóstoles de Cristo. Bueno, aquí habla Pablo, está queriendo tocar algo de sus derechos. Como apóstol que predica el Evangelio, tiene derecho de comer, tiene derecho, ¿no?, a muchas cosas, muchos beneficios. Pero él dice así, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, el versículo 7 continúa diciendo, antes fuimos, gracias al Señor, fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este versículo es maravilloso. Realmente es un versículo muy, muy, muy humano. Realmente podemos nosotros ser espirituales, pero este es alguien que descendió y está en el nivel de los humanos. Y necesitamos ser como una nodriza, como una madre que cuida a sus hijos. Aleluya. Hermanos, pero Pablo estaba diciendo acerca de sus derechos. Nosotros como apóstoles podíamos pedirles nuestro derecho, por lo menos de nuestro sustento. Señor Jesús. Hermanos, vemos que Pablo
en vez de pedir sus derechos, hermanos, él era como una madre. En lugar de pedir sus derechos, él más bien se pone como una madre para cuidar de ellos. ¿Qué hace una madre? Una madre sustenta a los hijos. Una madre da de comer, da de alimentar. Este era Pablo. Señor Jesús. Hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 9, del 1 al 12, podemos leer después en nuestros hogares, ¿no? Pablo habla acerca de los derechos de un apóstol. Pablo ahí defiende su apostolado y habla de los derechos del apóstol. Pero Pablo, hermanos, en vez de hablar de sus derechos, él se humilló y renunció a su posición de dignidad. Gracias al Señor, como el Señor Jesús también, ¿no? Renunció su posición y se humilló y lavó hasta los pies de sus discípulos. Eso está en Juan 13, 14, 16. En 1 de Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Gracias al Señor. Y hermanos, realmente Pablo era una persona que no se estaba aprovechándose de ellos, ni tampoco estaba reclamando que le paguen por haberles predicado. Ellos, al contrario, trabajaron. Cuando nosotros leemos Señor Jesús, ¿no? En el versículo 8 yo quisiera leer con ustedes donde dice de esta manera: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Mire, hermano, este es Pablo. Pablo está hablando de que podíamos entregarnos, aún todas nuestras propias vidas. Estaba hablando de la vida del alma. Aquí Pablo se estaba desprendiendo, aquí Pablo estaba hablando, ¿no?, de sacrificarse por ellos. ¿Ah? Gracias al Señor. Este, hermano, es el apóstol, ¿no?, que llegó a Tesalónica. En el 1 de Tesalonicenses 2:9 y 2 de Tesalonicenses 3:8, nosotros vamos a ver cómo Pablo trabajó, ¿no? En lugar de estar pidiendo, él trabajó. Mire, Señor Jesús. 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto que nosotros hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque había sido llegado a ser muy queridos. El versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos día y noche, para no ser gravosos. Gracias al Señor. Y en el 2 de Corintios, de Tesalonicenses, habla, ¿no? En 3:8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, este es Pablo. Pablo siempre trabajó. Trabajó en Tesalónica, trabajó también entre los corintios. Vemos cuando se encontraron con Priscila y Aquila, él estuvo con ellos unos días trabajando con él porque hacían tiendas. Este es Pablo. Pablo dijo: estas manos
eran manos laboriosas. Pero una cosa, hermano, acá, Señor Jesús, dice, así como el versículo 10, vosotros sois, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos, ¿no?, con vosotros los creyentes. Sabemos, hermanos, que ellos eran personas que trabajaban para su sustento, y gracias a Dios que hubo también iglesias que se dieron por Pablo. Pablo estaba allí para poder llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso, en este momento, yo ruego, hermanos, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Pablo, con un corazón, ¿no?, puro, que no hay ninguna cosa que pueda impedir que el evangelio corra, ¿no? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Gracias al Señor. Amados hermanos, el evangelio es lo que Dios quiere entregarnos. Y seamos aquellos aprobados para llevar, para recibir este encargo del Señor. Debemos decirle, Señor, séllame, apruébame, quiero ser uno contigo, Señor, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias al Señor. Hermano, gracias por esta palabra de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Aún hay mucho que hablar, pero hasta aquí llegamos. Amén.